Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre dinámica de cuerpos. En concreto tenemos que hallar las tensiones y aceleraciones de todos estos sistemas que tenemos aquí en los que intervienen las poleas, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar con este primer sistema que tenemos aquí, ¿no? Una polea y dos cuerpos que penden de ella. Muy bien, antes de empezar, como en todos los ejercicios de dinámica, tenemos que establecer siempre un criterio de signos, es decir, en qué dirección vamos a considerar que la fuerza es positiva, que la fuerza es negativa, que la aceleración es positiva, que la aceleración es negativa. Entonces, para ello, el criterio de signos que vamos a tomar va a ser este, ¿no? Fuerza positiva hacia arriba o hacia la derecha, negativa hacia la izquierda o hacia abajo. Y para las aceleraciones exactamente lo mismo. Muy bien. El siguiente paso que tenemos que hacer es, como en todos los ejercicios de dinámica, establecer las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Entonces aquí tenemos dos cuerpos que están en la misma situación, ¿no? Colgando de una cuerda que pasa por una polea. Vale, entonces, ¿qué fuerzas actuarán? Pues tendremos, en primer lugar, sus pesos, ¿no? La fuerza de la gravedad es la que actúa sobre ellos. Y sabemos que la fuerza de la gravedad siempre va dirigida hacia abajo. Entonces aquí tenemos, ¿no? M1G y M2G, ¿vale? Ya tenemos estas dos fuerzas. ¿Pero qué más fuerzas actúan sobre estos dos cuerpos? Pues la tensión de esta cuerda, que siempre va dirigida hacia la polea, ¿no? Entonces en este caso va dirigida hacia arriba. Entonces ahí tenemos la tensión y la otra tensión. Las dos tensiones son iguales, ¿por qué? Porque es la misma cuerda, ¿no? O sea, esta cuerda no sufre ningún corte ni nada, ¿no? O sea, simplemente esta cuerda va por aquí, pasa por la polea y luego viene por aquí, ¿no? Entonces, evidentemente la tensión de la cuerda tiene que ser la misma en ambos lados. Vale, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues como nos piden tensión y aceleración, pues lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? El sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, y esa ecuación la tenemos que aplicar a cada uno de los cuerpos. Vale, ¿qué podemos ver aquí? Pues aquí lo que podemos ver es que este cuadrado, que es de masa m2, es mucho más grande que este de masa m1. Entonces podemos suponer que la aceleración va a hacer que este cuerpo baje y este cuerpo suba, ¿no? Como este pesa más, podemos directamente intuir eso, ¿no? Muy bien, el objetivo es hallar la expresión de esa aceleración. Vale, entonces, como m2 es mayor que m1, ¿qué ecuación, qué segunda ley de Newton va a cumplir cada uno de nuestros cuerpos? Pues para m1, ¿qué tenemos? Tensión hacia arriba, ¿no? Entonces, si la tensión va hacia arriba, signo positivo, ¿no? T. Peso hacia abajo, con signo negativo, ¿no? Menos m1g. Y esto tiene que ser igual a su masa por la aceleración, m1 por a. Vale, para la masa 2, para este cuerpo, ¿qué es lo que tendremos? Pues tenemos esta fuerza que va hacia arriba, la tensión, es su peso que va hacia abajo, menos m2g, y esto será igual a menos m2 por a, donde este signo menos hace referencia a que la aceleración iría hacia abajo, es decir, este cuerpo se va hacia abajo. Vale, entonces con estas dos ecuaciones, ¿vale? Pues solamente necesitamos calcular cuánto vale la tensión y cuánto vale la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es a la primera ecuación restarle la segunda, ¿no? Resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, si yo a la primera ecuación le resto la segunda, ¿qué sucede? Pues que yo tendría en el lado izquierdo tendría menos m1g más m2g, ¿no? Las tensiones se irían, ¿no? Si las resto. Entonces tendría m2 menos m1 por g igual, y ahora a la primera le resto la segunda, ¿no? Entonces aquí tengo que hacer la resta, claro, como esta lleva signo menos, pues se cambia, ¿no? Entonces nos quedaría m2 más m1 por a, ¿vale? Y de aquí ya podemos despejar la aceleración, ¿verdad? Entonces la aceleración que nos queda m2 menos m1 dividido m2 más m1 por g, ¿vale? Pues aquí tenemos la aceleración de nuestro sistema. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso ¿cuál es? Pues es hallar la tensión, ¿no? Entonces simplemente despejamos, ¿no? Por ejemplo, de aquí arriba, ¿no? ¿Qué nos diría? Que la tensión tiene que ser igual a m1 por a más m1 por g. Pues aquí lo tenemos, m1 por la aceleración más m1 por g. ¿Qué es lo que hacemos? En ambos términos, si os dais cuenta, tenemos factor común a m1 por g, ¿verdad? Entonces nos quedaría simplemente la siguiente expresión, ¿no? Hago el mínimo común múltiplo, m2 más m1, este lo dejo igual, m2 menos m1, y aquí simplemente tendría que sumar un más 1, ¿no? O sea, aquí es como si tuviese un más 1 si yo saco factor común a m1g. Entonces simplemente nos quedaría más m2 más m1. ¿Qué es lo que vemos? Que las m1 se van y nos quedaría simplemente m2 más m2, es decir, nos quedaría 2 m1 m2, el m1 de aquí, el 2 m2 sale de sumar estos dos términos, luego dividido m2 más m1 y eso multiplicado por g. Y esa es la tensión de la cuerda de este sistema. Muy bien, pues con esto ya tenemos analizado este primer sistema, que es de los más sencillitos, ¿vale? Ahora vámonos con este, ¿no? El del plano inclinado, dos cuerpos y una polea. Muy bien, pues ahora, igual que antes, ¿no? Como ya hemos establecido el criterio de signos, ahora lo que tenemos que hacer es mirar las fuerzas que actúan sobre cada uno de estos cuerpos. Entonces, ¿qué tendremos? Pues como siempre tendremos los pesos, ¿no? Siempre dirigidos en la dirección vertical hacia abajo, pero también tenemos ahora, evidentemente, las tensiones, ¿no? Que siguen siendo exactamente la misma, igual que en el problema anterior. Es decir, la tensión de esta cuerda y la de esta cuerda es exactamente la misma, ¿vale? Y siempre van dirigidas las tensiones hacia la polea. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Que aquí tenemos esta masa m1 en un plano inclinado. Luego, cuando nosotros tenemos la masa m1 en un plano inclinado, yo sé que puedo dividir este peso en dos fuerzas más, ¿no? Una fuerza que vaya en la dirección paralela a esta superficie de aquí, al plano, y otra que vaya en la dirección perpendicular. Eso lo sabemos siempre. ¿Por qué necesitamos estas dos fuerzas? Porque esta tensión también va dirigida en la dirección paralela, ¿no? Entonces necesitamos las fuerzas en esta dirección, ¿no? Muy bien, ahora tenemos nosotros que saber quiénes son estas dos fuerzas y para eso necesitamos utilizar trigonometría, ¿no? Como aquí tenemos triángulos rectángulos, pues podemos utilizar trigonometría para obtener lo que vale esta línea de aquí y esta línea de aquí, ¿no? Si esta de aquí vale m1 por g, pues entonces ¿cuánto debe valer este? ¿Cuánto debe valer esta? Entonces para eso necesitamos un ángulo. Y para este tipo de problemas, para deducir el ángulo, siempre es bien sencillo, ¿vale? Fijaos,
intersección de aquí, ¿vale? Donde está la polea, esta intersección de aquí, podremos decir que es exactamente igual que esta, ¿verdad? Porque esta línea de aquí es paralela al plano y luego esta línea de aquí es paralela a esta vertical de aquí, ¿no? Entonces, este ángulo que habría aquí sería exactamente el mismo que hay aquí, ¿vale? Entonces, claro, si este ángulo, por ejemplo, valiese beta, ¿qué tendríamos? Que alfa más beta más 90 tiene que ser 180, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo que ese ángulo es beta, ¿vale? Pues este de aquí tiene que ser exactamente alfa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si alfa más beta más 90 es igual a 180, ¿quién nos saldría que sería beta? Pues beta sería 90 menos alfa, ¿no? Entonces, si el ángulo que yo pongo aquí es beta, que es 90 menos alfa, está claro que evidentemente este es alfa, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Este ángulo siempre va a coincidir con el ángulo de la pendiente, ¿no? De la cuña. Entonces ahora ya lo tenemos bien fácil, ¿no? Por trigonometría, ¿yo qué puedo decir? Pues puedo decir que esta dirección de aquí equivaldría con el coseno de este ángulo, ¿verdad? Y que esta dirección de aquí equivaldría con el seno de este ángulo, ¿vale? Por lo tanto ya sabemos lo que vale cada una de estas dos fuerzas. Ahora, como siempre, tenemos que establecer hacia dónde va la aceleración. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a suponer? Pues que la aceleración, ¿vale? Va hacia acá. Es decir, que este cuerpo, como es más grande que este, pues vamos a suponer que este es capaz de tirar hacia acá, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues para M1 tendríamos que tensión, ¿vale? Y esta tensión va hacia la derecha, ¿vale? Entonces, por eso la consideramos positiva. Tensión menos esta fuerza que va a la izquierda, M1G por el seno de alfa, es igual a menos M1 por A. Menos, ¿por qué? Porque consideramos que este cuerpo se iría hacia abajo, entonces la aceleración va hacia la izquierda y es negativa, ¿no? ¿Y ahora qué tendríamos? Para la masa 2, pues para la masa 2 tenemos que la tensión menos M2G, ¿no? Igual que antes, ¿no? Tensión hacia arriba, peso hacia abajo, sería igual a M2 por A, donde hemos considerado que, claro, si este cuerpo se mueve hacia la izquierda, pues este sube, ¿no? Por lo tanto, la aceleración debería ser positiva. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones? Pues, por ejemplo, a la segunda ecuación le voy a restar la primera, de tal manera que me va a quedar este término en positivo y este término en negativo, ¿no? Entonces me quedaría M1 por el seno de alfa menos M2 por G, y ahora a esta le resto esta, ¿no? Entonces simplemente me queda la suma, ¿no? M1 más M2 por A. Despejo la aceleración y aquí lo tenemos M1 por el seno de alfa menos M2 dividido M1 más M2 y todo eso multiplicado por la gravedad, G. Siguiente paso. El siguiente paso es hallar la tensión. ¿Cómo la podemos calcular? Pues de forma muy sencillita a partir de esta ecuación, ¿no? Nos dice que la tensión sería M2 por A más G. Despejando de aquí, ¿verdad? Pues entonces sustituimos, ¿no? M2, aquí tenemos la aceleración y aquí hemos puesto un más 1 porque simplemente hemos sacado factor común, ¿no? Como aquí la aceleración va multiplicada por G, pues puedo sacar factor común a G de esta expresión, ¿vale? Entonces ahora tenemos que hacer la cuenta, ¿no? Entonces tendría M2 fuera M1 más M2 en el denominador y ahí tendría M1 seno de alfa menos M2 más M1 más M2, ¿no? Entonces quedamos aquí que las M2 se simplifican, ¿vale? Y entonces, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría este término multiplicado por M1 y este término multiplicado por M1, ¿no? Entonces puedo sacar factor común a M1 y me quedaría M1 M2G dividido M1 más M2 por el seno de alfa menos 1, ¿vale? Simplemente haciendo la cuenta de aquí. Entonces ahí ya tenemos la tensión de la cuerda de nuestro sistema. Vale. Vamos ahora al siguiente, este de aquí, en el que tenemos dos poleas y ahora una masa apoyada sobre un plano y otra colgando, ¿vale? Muy bien, pues ahora, como siempre, fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Aquí tenemos M2G actuando sobre este cuerpo y ahora, para este cuerpo, como está apoyado en la superficie, consideramos que, claro, sobre ella actúa el peso, pero también actúa la fuerza normal a la superficie, ¿no? Entonces se compensan y directamente no hace falta ni dibujarlas, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta? Pues dibujar las tensiones, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos? Pues sobre este cuerpo actúa esta tensión que tira hacia arriba y sobre este cuerpo actúa esta tensión que tira hacia la derecha, ¿vale? Y evidentemente sobre este trozo también existiría una tensión, ¿no? Y las tensiones son las mismas, ¿no? Porque es la misma cuerda, ¿vale? O sea, la misma cuerda está pasando por esta polea y por esta polea, ¿vale? No son dos cuerdas diferentes. Por eso ponemos que las tensiones son iguales, ¿vale? Pero además vamos a añadir un elemento extra y vamos a considerar que existe una fuerza que está tirando de este cuerpo hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues vamos a decir que como esta fuerza está tirando del cuerpo hacia la izquierda, pues todo el sistema se va a mover hacia la izquierda. Es decir, este cuerpo se va a mover hacia la izquierda y evidentemente este se va a mover hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar que para la masa 1 se cumple que T menos F, T va hacia la derecha, F va hacia la izquierda, ¿no? Entonces tiene que ser T menos F igual a menos M1 por A, porque consideramos que la aceleración va hacia la izquierda. Y luego para el cuerpo 2, pues ¿qué va a suceder? Pues vamos a tener que T menos M2 por G será igual a M2 por A. Muy bien, y entonces de aquí a ahora, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo mismo que antes, ¿no? A la segunda ecuación yo le puedo restar la primera. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar F menos M2 por G igual a M1 más M2 por A. Es decir, que la aceleración es F menos M2G dividido M1 más M2 por A. Ahí la tenemos. Siguiente paso, hallar la tensión. La podemos sacar de aquí, ¿no? Como en el problema anterior, como en el sistema anterior. La tensión será M2 por A más G, ¿vale? Sustituyo M2, aquí tenemos la aceleración y aquí tenemos G. Hago el mínimo común múltiplo y que me queda F menos M2G más M1G más M2G. ¿Qué sucede? Se van, ¿no? M2G y M2G se simplifica y nos queda finalmente que la tensión es M2 dividido M1 más M2 por F más M1G, ¿no? Lo que nos quedaría dentro del paréntesis. Vale, pues ahí ya tenemos la tensión de nuestro sistema. Muy bien, ahora vamos a este de aquí. Y este de aquí ya lo analizamos en un vídeo anterior del canal, en uno que teníamos
una cadena colgando de una mesa y hicimos referencia a este sistema para intentar calcular la aceleración de esa cadena. Entonces ahora pues vamos a volver a repetir el mismo análisis, ¿no? Exactamente lo mismo, fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, pues aquí tenemos el peso y esta exactamente igual que en el sistema anterior, como está apoyado sobre un plano, pues directamente su peso y la normal a la superficie se compensa, entonces no la dibujamos. ¿Y qué tensiones tenemos? Pues tenemos esta tensión que va dirigida hacia arriba y esta tensión que va dirigida hacia la derecha, como siempre. Vale, ¿qué vamos a considerar aquí? Pues aquí lo que vamos a considerar es que este sistema cae hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues para la masa M1, ¿qué nos quedaría? T menos M1 por G sería igual a menos M1 por A, ¿no? El sistema se mueve hacia abajo. Y ahora, para la masa 2, ¿qué tendríamos? Pues que la tensión, que es la única fuerza que está actuando sobre este cuerpo, es igual a M2 por A, porque se movería hacia la derecha. Y entonces de aquí lo tenemos muy facilito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que podemos hacer es lo mismo que antes. A la segunda ecuación le resto la primera. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría que M1 por G sería igual a M1 más M2 por A. Es decir, que la aceleración es M1 dividido M1 más M2 por G. Ahí lo tenemos. Siguiente paso. El siguiente paso es hallar la tensión, pero la tensión la podemos directamente despejar de aquí, ¿no? Si la tensión es M2 por A, yo solamente tengo que multiplicar esto por M2, ¿no? Pues aquí lo tenemos. M1 M2 dividido M1 más M2 por G. Ahí ya tenemos la tensión de nuestro sistema. Vamos ahora con este, en el que también tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal, otro colgando, lo que pasa es que ahora introducimos una segunda polea. Entonces aquí vamos a tener que tener en cuenta una pequeña cosita sobre qué pasa, sobre lo que sucede cuando yo tengo una polea con dos cuerdas y sobre esta polea pende otra cuerda más, ¿vale? Entonces, ahora vemos qué es lo que sucede. Pero, como siempre, dibujamos las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo y las tensiones de las cuerdas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues este está colgando, ¿no? M2G. Ahora que tendríamos esta tensión que actúa sobre este cuerpo va dirigida hacia la polea y en este caso le voy a poner el subíndice 1. ¿Por qué? Porque en este caso tengo esta cuerda que va por aquí, ¿vale? Viene por aquí y sube hacia arriba, pero esta cuerda de aquí es diferente, ¿vale? O sea, esta cuerda no es esta cuerda que va por aquí y se divide y luego vuelve a subir. No. O sea, este sistema es esta cuerda que va por aquí y hace así. Y luego tenemos esta otra cuerda que será diferente, ¿vale? Entonces, nada, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que esta tensión 1 actuando sobre la masa M1 va dirigida hacia la polea y luego tenemos estas dos que siempre van dirigidas hacia arriba, ¿no? En este caso esta no va dirigida hacia la polea, sino que va dirigida hacia este, pues hacia este techo que tenemos aquí, ¿no? Porque es lo que hace que la polea se mantenga en el aire, ¿no? Que la tensión tira hacia arriba, evidentemente. ¿Y ahora qué sucede? Pues ahora lo que sucede es que yo tengo aquí otra tensión 2, que es la que está actuando sobre este cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Pues lo que vamos a suponer es que esto se mueve hacia abajo, ¿vale? Que la masa M2 va hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues para M1, ¿qué tendríamos? Pues que la tensión 1 simplemente sería igual a M1 por A, ¿no? Porque si este tira hacia abajo, pues este se va a mover hacia la derecha, ¿vale? Y para M2, ¿qué tenemos? Que la tensión 2 menos M2 por G será igual a M2 por A, ¿vale? Entonces aquí, si os dais cuenta, ahora se ha complicado un poco la cosa, ¿no? Porque yo tengo una tensión, dos tensiones y una aceleración, es decir, tengo dos ecuaciones, pero tres incógnitas. Claro, nos falta una tercera ecuación, que es la relación entre la tensión 1 y la tensión 2. ¿Y cuál es esa ecuación? Pues esa ecuación es simplemente que la tensión 2 es dos veces la tensión 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando vosotros os encontréis con un sistema en el que tenéis una polea por la que pasa una cuerda y luego de esta polea pende otra cuerda, esto significa que hacen falta estas dos tensiones 1 para mantener esta polea en suspensión. ¿Vale? Y como esta polea también tiene una tensión 2, porque tiene esta cuerda, entonces hacen falta dos tensiones 1 para mantener la tensión 2. Es decir, que la tensión 2 es dos veces la tensión 1. ¿Vale? Y como la tensión 1 es M1 por A, según hemos establecido, pues entonces la tensión 2, ¿quién es? 2 M1 por A. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues si yo sustituyo aquí, que me quedaría 2m1 por A menos m2 por G es igual a menos m2 por A. De aquí despejo la aceleración de forma muy sencillita, ¿no? Simplemente pasaría esto sumando hacia acá y este sumando hacia acá. Entonces me quedaría m2 dividido 2m1 más m2 por G. Entonces ahí tenemos la aceleración de nuestro sistema. Y ahora nos falta simplemente hallar la tensión, ¿no? Pero lo tenemos muy fácil, ¿no? Porque la tensión 1 es M1 por A, entonces solamente hay que multiplicar esto por M1. Y la tensión 2 es 2M1 por A, es decir, solamente hay que multiplicar esto por 2M1. Entonces, ahí lo tenemos, las dos tensiones de nuestro sistema con dos poleas. Y ahora ya vamos al último sistema en el que tenemos dos poleas y tres masas. Muy bien. Entonces, como siempre, establecemos las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo y aquí vamos a empezar por las tensiones. Entonces aquí tenemos todas estas tensiones, ¿no? Esta tensión que va dirigida hacia la polea, esta tensión que va dirigida hacia abajo, esta que va dirigida hacia arriba y esta que va dirigida hacia arriba, ¿vale? Entonces esta es una tensión 1, muy bien. Y ahora la tensión 1 también está aquí, ¿no? Porque es la misma cuerda, es decir, esta cuerda viene por aquí y engancha con esta masa M2, ¿vale? Entonces, esta también es la tensión 1, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Ahora aquí tengo yo otra cuerda diferente, ¿vale? ¿Por qué? No es la misma cuerda, evidentemente, porque aquí, como hemos metido entre medias la masa M2, pues hay que cortar la cuerda esta, ¿no? Y añadir una nueva cuerda que pase por esta polea. Entonces, aquí tendremos esta tensión 2, ¿no? Esta cuerda y esta es la misma, ¿no? Por lo tanto, las tensiones tienen que ser las mismas, ¿vale? Pues ya tenemos las tensiones que actúan sobre cada cuerpo. Siguiente paso, las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Es decir, en este caso, las fuerzas que faltan que actúen sobre cada cuerpo, que son los pesos, ¿no? Pues sobre M3 actúa la fuerza M3 por G y sobre M2 la fuerza M2 por G y sobre M1 no actúa ninguna fuerza de tipo
de la gravedad, ¿no? Porque está apoyada sobre un plano. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar? Pues vamos a considerar que M3 tira hacia abajo. Entonces, ¿qué ecuación cumple cada cuerpo? Pues M1 simplemente es T1 igual a M1 por A, ¿no? Como este tira hacia abajo, pues entonces este se va hacia abajo, este se va hacia arriba y este se va hacia la derecha, ¿no? Pues T1 igual a M1 por A. Siguiente, para M2, ¿qué tenemos? Pues para M2 tengo T2 menos T1 menos M2G igual a M2 por A, ¿vale? Positivo, ¿por qué? Porque este se iría hacia arriba. Y luego, finalmente, para M3 tengo que T2 menos M3 por G es igual a menos M3 por A. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de aquí lo que podemos hacer es resolverlo directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a esta ecuación le voy a sumar esta, la segunda, entonces así me quitaría las T1, y luego además voy a restar la tercera. ¿Por qué? Porque si yo a esta le sumo esta y le resto estas, lo que yo estaría haciendo es hacer T1 menos T1 más T2 menos T2, ¿no? Entonces así me quito todas las tensiones. ¿Y qué es lo que me quedaría? Pues me quedaría, si a la primera le sumo la segunda y le resto la tercera, esta se pondría con signo positivo, ¿no? Entonces tendría M3 menos M2 por G, y ahora a la primera le sumo la segunda y le resto la tercera, es decir, sumar todas las masas, ¿no? M1 más M2 más M3 por A. Entonces de aquí la aceleración que queda M3 menos M2 dividido M1 más M2 más M3 por G. Vale. Siguiente paso. Sencillo, tenemos que hallar las tensiones T1 y T2. La tensión T1 está fácil, ¿no? Porque la tensión T1 es simplemente M1 por A, ¿no? Pues aquí lo tenemos, M1 por A. ¿Vale? Y ahora simplemente nos falta la tensión 2, que la podemos sacar de aquí, ¿no? Y la tensión 2 sería simplemente M3 por G menos A. Sustituye que tendría M3. Y ahora, como A va multiplicado por G, pues puedo sacar factor común a G, ¿no? Entonces me quedaría 1 menos y este cociente de masas, ¿vale? Hago el mínimo común múltiplo aquí dentro del paréntesis. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que vemos es que esta M3 y esta M3 seguiría y esta M2 y esta M2 se suma. Es decir, que nos queda al final que la tensión 2 es M3, M1 más 2M2 dividido M1 más M2 más M3 y por G. Y ahí tenemos resuelto ya finalmente la última tensión que nos pedían en todo el problema. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima.